Hola y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos metemos de lleno en uno de los pilares absolutos de la termodinámica y la mecánica de fluidos, los balances de masa y los volúmenes de control. Es un tema fascinante y, la verdad, totalmente fundamental. Para entender cómo se diseña, cómo opera o cómo se optimiza cualquier equipo industrial, desde una simple tubería de casa hasta una inmensa turbina de gas, hay que dominar estos conceptos sí o sí. Vamos a construir esta clase de una forma muy didáctica, paso a paso, para que los fundamentos queden clarísimos y listos para aplicarlos en la resolución de problemas reales. Para arrancar, pensemos en algo súper cotidiano, una olla a presión en la cocina. Si la olla está completamente tapada, con agua calentándose al fuego pero sin hervir fuerte todavía, se comporta como un sistema cerrado, es decir, entra energía, en forma de calor, claro, pero no se escapa ni un solo gramo de vapor. Pero, ¿qué pasa cuando alcanza su presión máxima y la válvula empieza a pitar soltando vapor a chorros? En ese instante exacto, la cosa cambia por completo y pasamos a tener un sistema abierto. La masa, ese vapor de agua, está cruzando la frontera hacia el exterior y, lógicamente, se lleva energía consigo. Esta imagen mental tan sencilla es, ni más ni menos, la base de todo lo que vamos a ver hoy. Así que, para organizar un poco las ideas, esta es nuestra hoja de ruta. Sistemas y volúmenes de control, conservación de la masa, fórmulas de flujo másico, procesos en estado estable y, finalmente, la energía del fluido fluyente. Empezamos por el principio, con el punto 1, sistemas y volúmenes de control. El truco aquí está en entender bien esta dualidad. Un sistema termodinámico es simplemente una cantidad de materia o una región en el espacio que decidimos aislar para estudiar. Cuando hablamos de un sistema cerrado, o masa de control, nos referimos a una cantidad de materia que es fija. Literalmente ninguna masa puede cruzar su frontera. Puede entrar o salir calor o trabajo, como en nuestra olla cerrada calentándose, pero la masa no varía. Por otro lado, un sistema abierto, que en ingeniería llamamos volumen de control, es una región del espacio específica. Aquí la historia cambia, porque tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera libremente. Y esto es vital porque casi todos los aparatos que analizamos en ingeniería implican fluidos que entran y salen constantemente. Pensemos en la superficie de control como una línea imaginaria, la frontera matemática de nuestro volumen de control. Y lo curioso es que esta frontera no tiene por qué ser de piedra. Puede tener partes que son totalmente fijas, como la carcasa metálica de un calentador o las paredes de una tobera, pero también puede tener partes móviles, como la superficie de un pistón que sube y baja. Saber elegir bien esta superficie de control es, sin duda, una de las habilidades más críticas a la hora de plantear cualquier problema. Generalmente la usamos para encerrar dispositivos como compresores o turbinas, donde vemos que la masa entra con unas propiedades, sufre una transformación dentro y sale con otras distintas. Pasamos al segundo punto, la conservación de la masa. A veces nos liamos con ecuaciones enormes, pero la analogía de la bañera nos salva la vida para entender esto de forma intuitiva. La regla de oro es que la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Si lo aplicamos a un volumen de control, significa que en un rato determinado, toda la masa que entra menos toda la masa que sale tiene que cuadrar exactamente con lo que ha cambiado la masa ahí dentro. Si abrimos el grifo y entran 50 kilos de agua, pero por el desagüe se van 30, pues blanco y en botella la bañera tiene que tener 20 kilos más acumulados. Es pura contabilidad aplicada a la materia, no tiene más misterio. Y con esto claro, vamos al punto 3, las fórmulas de flujo másico. Vale, aquí nos metemos un poco en la matemática del asunto. El flujo másico, que representamos con una m minúscula y un puntito arriba para indicar que depende del tiempo, es simplemente cuánta masa pasa por una sección en un segundo. A nivel microscópico o diferencial, este flujo depende de la densidad del fluido y de la componente normal de la velocidad multiplicada por un diferencial de área. Pero ojo aquí porque hay un detalle físico que es clave. En el mundo real, por culpa de la fricción del fluido con las paredes del tubo, la velocidad en las paredes es exactamente 0 y va aumentando hasta ser máxima en el centro. Forma como una parábola. Como trabajar con esa velocidad variable es un engorro tremendo, lo que hacemos es integrar todo eso para sacar una velocidad promedio. Así nos simplificamos la vida muchísimo en los cálculos posteriores. Para no perdernos, hay que tener estas variables grabadas a fuego en la memoria. El flujo másico lo medimos en kilogramos por segundo. La densidad, esa famosa letra griega ρ, va en kilogramos por metro cúbico. La velocidad normal es la que cruza perpendicularmente nuestra frontera y se mide en metros por segundo. Y por último, el área transversal es la sección física en metros cuadrados por donde pasa el fluido. Manejar este vocabulario con soltura es lo que nos va a permitir analizar sistemas realmente complejos sin morir en el intento. Bueno, hagamos un pequeñísimo descanso. Si toda esta explicación sobre sistemas y volúmenes de control está ayudando a aclarar conceptos, ahora es el momento ideal para darle al botón de me gusta y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar todo este contenido educativo y de asegurar que no nos perdemos ninguna de las próximas clases de ingeniería. Venga, seguimos. Retomamos con el punto 4, procesos en estado estable. Resulta que muchísimos equipos en la industria, pensemos en compresores de plantas químicas o turbinas inmensas,
funcionan sin parar durante meses bajo las mismas condiciones. Una vez que arrancan y se calientan, todo se estabiliza. A esto lo llamamos un proceso de flujo estable. ¿Y esto qué significa a nivel matemático? Pues una maravilla. Que la cantidad total de masa y energía dentro de nuestro volumen de control se queda congelada en el tiempo. La derivada es cero. Así que el balance de masa queda súper sencillo. Todo lo que entra por las tuberías tiene que ser igual a todo lo que sale, ni más ni menos. Aunque haya 10 entradas y 5 salidas, el total tiene que cuadrar a la perfección. Teniendo esto en cuenta, hay una metodología infalible de 3 pasos para resolver cualquier problema o ejercicio aplicativo. Primero, leer muy bien el enunciado, hasta entender qué está entrando y qué está saliendo. Segundo, dibujar el diagrama, un rectángulo para el volumen de control y flechas claritas para los flujos. De verdad, ver el problema dibujado le quita la mitad de la dificultad. Y tercero, plantear los balances de masa, usando nuestras variables y apoyándonos en ecuaciones de estado si es un gas, o usando densidades conocidas si es un líquido. Mantener este orden lo es todo. Y llegamos a la última parte, el punto 5, energía del fluido fluyente. Hay una diferencia abismal entre un fluido quieto y uno en movimiento. Un fluido estancado tiene su energía interna, y según donde esté, energía potencial y cinética. Hasta ahí todo normal. Pero en el momento en el que ese fluido cruza la frontera de nuestro volumen de control, aparece un concepto nuevo, el trabajo de flujo. Básicamente es la energía extra necesaria para empujar esa masa hacia dentro o hacia fuera de la región. Si sumamos la energía interna y este trabajo de flujo, obtenemos lo que en termodinámica llamamos entalpía. Por tanto, cuando evaluamos la energía total que transporta un fluido, tenemos que sumar esta entalpía, más la energía cinética que lleva por su velocidad y la potencial por su altura. Es imposible analizar un sistema abierto sin tener en cuenta que la propia materia entrante está inyectando energía en el sistema. Y para cerrar nuestra explicación de hoy, vamos a pensar a lo grande. Hemos estado hablando de turbinas y tuberías, pero las matemáticas detrás del volumen de control, mediante el teorema del transporte de Reynolds, son tan potentes que no se limitan a las máquinas construidas por el ser humano. Imaginemos el ojo de un huracán masivo. Si trazamos un volumen de control cilíndrico imaginario a su alrededor, son exactamente las mismas ecuaciones de masa y energía que acabamos de ver las que dictan cómo entra ese aire cálido y húmedo, cómo asciende liberando cantidades salvajes de energía y cómo sale por la parte superior. Así que las mismas leyes de la termodinámica que gobiernan nuestra olla a presión en la cocina rigen la dinámica destructiva del mayor sistema meteorológico de la Tierra. Con esta reflexión en la cabeza, terminamos por hoy. Hasta la próxima clase.